la idea es que podamos ir llevando un registro de alguna manera de las discusiones que tenemos en el proyecto, ofrecerlas al público en general que pueda asistir. Me imagino, Cristina, que esto va a quedar grabado y puesto en algún sitio ahí del Claro, instituto. sí. El Instituto de Expresión Visual, después damos las claves. Del instituto. Y la secuencia empieza ahora y esperamos estar todo el año con estas conversaciones, al menos una vez por mes o cada mes y medio. La primera reunión la habíamos hecho básicamente como una reunión, la habíamos pensado a esta, que es realmente la primera que se va a quedar bajo registro, la habíamos pensado como una suerte de relato de por dónde ha ido la discusión en estos años de trabajo y qué cosas nos siguen interesando y qué cosas siguen totalmente abiertas. En ese sentido, tengo que decir yo no voy a hablar demasiadísimo, simplemente quiero presentar cuáles han sido las principales preocupaciones para un listado después de las publicaciones que han surgido del proyecto. Tal vez podríamos hacer una página ahí asociada con links al video y pueden descargarla, porque de hecho son todas publicaciones de acceso digital. Lo digo así porque si no vamos a estar hablando de publicaciones en particular y me parece que no tiene ningún sentido en términos de una presentación o de un decir hola, estamos haciendo estas cosas. Pero básicamente sí me gustaría comentar que desde 2016 aproximadamente, sí, 2016 empezamos a trabajar en el contexto de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan. Nos empezamos a asociar a algunas personas que teníamos preocupaciones medianamente similares acerca de los rumbos que tomaban los discursos teóricos, los discursos filosóficos. Recién hablaba yo antes de la grabación de los discursos de la teoría, entendida en términos historiográficos, y de lo que ha atravesado con una frecuencia absoluta casi todas nuestras intervenciones en estos años, que tiene que ver con lo que llamamos genéricamente las genealogías postcoloniales. Nos juntamos a partir de un interés mutuo. En principio, el movimiento inicial estuvo con una conversación con Cristina, que seguimos asociados desde entonces, en la organización de los proyectos, y yo traía, por mi parte, toda una tarea previa hecha con el grupo de CONICET, en un PIB que se parece mucho, de hecho, al primer proyecto que elaboramos para la Universidad de San Juan. Y en ese proyecto PIB nosotros nos hacíamos la pregunta centralmente sobre dos cuestiones que nos parecían cruciales y que después las volcamos en parte, las volqué yo por mi parte, la parte que me tocaba, digamos, en la organización del trabajo acá en la facultad. Las preguntas que estaban dando vuelta ahí eran básicamente dos, ¿no? Una, preguntarnos qué pasaba cuando uno hacía un relevamiento de los registros en los cuales aparecían intervenciones que se asignaban o que se denominaban postcoloniales o decoloniales, ¿no? En términos de los trabajos más situados en América Latina, también en Argentina, ¿qué pasaba con ello en términos de la afectación, vamos a decirlo de este modo, del campo teórico que suponían estas conversaciones con las genealogías postcoloniales? Y por otro lado, estaba la otra preocupación, que era cómo rescatábamos, porque había cierta noción de rescate dando vueltas de una suerte de olvido por la deriva que asume parte de la discusión en la perspectiva de colonial. Algunos dicen el giro de colonial, otros no, bueno, no importa, hay como una serie de definiciones ahí, pero no me quiero detener en ellas. Una suerte de perspectiva que rescatara las discusiones que se tocaban con el universo de lo que genérica y muy generalmente se llama por momentos postestructuralismo, pero que en realidad tenía que ver con las discusiones de la filosofía francesa contemporánea, que habían tenido un impacto tan alto, digamos, en los debates de la teoría, en los debates filosóficos, y en los debates fundamentalmente que competían al problema de la diferencia, ¿no? Los conceptos de diferencia, entidad,
de construcción, etcétera, etcétera. Hay una larga serie ahí de cuestiones que tampoco me voy a detener, pero digo, la preocupación era cómo poníamos a conversar de nuevo esos mundos que si bien en el primer movimiento de la crítica postcolonial eran evidentes, estoy pensando en Spivak, Said, Baba y compañía en aquellos años, en la vertiente, digamos, que se preocupó por el problema del discurso colonial en idioma inglés, y que era evidente seguir las tramas, ¿no?, de la presencia de pensadores de estas filosofías contemporáneas francesas, particularmente de gentes como Derrida, también de Deleuze, de Foucault, etcétera, a todo esto, ¿no?, interpelado desde ayer activamente en las redes, ¿no?, por el recuerdo de Sorman. Bueno, y nos interesaba mucho ver si eso ya era una historia cancelada o si también la discusión que tuvo que ver con el problema del colonialismo no estaba también acuñándose en esa relación entre muchos de los intelectuales que fueron críticos del colonialismo en lengua francesa y que después los mismos filósofos de los cuales mencioné y que uno asigna a esta gran tribu heterogénea del postestructuralismo habían retomado. La idea era esta. La sospecha estaba en que si uno hablaba de ese ser, Fanon, de Petre, qué sé yo, todos los que siempre estudiamos dando vueltas por el Caribe y con respecto a los movimientos anticoloniales de mediados del siglo, si toda esa gente, con su producción, no había tenido una incidencia muy alta en los debates que después desató toda la emergencia del postestructuralismo, ¿no?, como una suerte de genealogía que se volvió muy heterogénea y se amplificó en las décadas del 60, 70, etc. Digamos, era una vuelta de tuerca, no hablar de cuánto se parecen, sino descubrir ahí si había algunos puntos de contacto que merecían ser rastreados en términos de alguna cita perdida, alguna evocación al pasar, pero que de pronto se volvía constitutiva de un relato en Deleuze, en Derrida, qué sé yo, en cualquiera de ellos. Eso nos pareció bien interesante porque también interrumpía una de las cuestiones clásicas, ¿no?, que está alrededor de la discusión entre las genealogías postcoloniales, por englobar a las dos más importantes, ¿no?, la que tiene que ver con los estudios postcoloniales y la que tiene que ver con el giro decolonial, de esta suerte de paréntesis con respecto a todos los desarrollos filosóficos contemporáneos que estoy citando, ¿no?, como en el sentido de que había una originalidad radical que solo se encontraba, ¿no?, si podíamos apartarnos de ese registro. De pronto ese registro empezaba a mostrar, el registro de esas filosofías escritas en Francia, ¿no?, empezaba a mostrar que había conversado largamente con los pensadores queridos y recorridos por nosotros y nosotras en el Caribe, ¿no?, a mediados de siglo. Bueno, eso fue un motivo interesante y central, digamos, que hizo que nos pusiéramos a conversar y pensáramos en la estructura de este primer proyecto. La segunda, como les decía, era la que está heredada, digamos, de la discusión de un PIB que armamos para CONICET, que todavía está con vida, este es el último año, ¿no?, por los retrasos que hubo en la financiación en los años, bueno, para qué hablar, ¿no?, pasados, donde nos hacíamos la pregunta por si, nos hacíamos la siguiente pregunta: ¿cuál era la incidencia de los trabajos de investigación situados en el dominio teórico que construían estas genealogías? Para decirlo más fácil, era qué incidencia tienen nuestros trabajos en el registro de las genealogías y sus despliegues postcoloniales y decoloniales. Y para decirlo más fácil aún, cómo, de alguna manera, aún participando de la escena categorial, conceptual, inclusive política y epistemológica, ¿no?, que describen estas genealogías, aún ahí cómo se podía llegar a reproducir esas lógicas de la colonialidad, ¿no?, que tanto circulamos en nuestras discusiones contemporáneas, ¿no? Cómo aún ahí que el objeto de la discusión, la razón de la discusión es pensar en los procesos colonizantes, ¿no?, y conformadores de una subjetividad y de una relación con el conocimiento, como aún teniendo esa premisa presente, se seguían
mostrando escenas bastante comprometidas, digamos, desde el punto de vista de la reproducción de cierta colonialidad. Y nos preguntábamos si, al reflexionar sobre las condiciones concretas del trabajo de cada quien, ¿no?, de cada una de las investigaciones que cada uno de nosotros estuviéramos encarando, invocando ese gran marco contenedor de las genealogías postcoloniales, no había una posibilidad justamente de producir una interpelación. De hecho, llamamos así el proyecto del PIB y la palabra interpelación reapareció también en el primer proyecto que nos juntó acá, ¿no? ¿Cómo interpelar, ¿no? ¿Cómo interpelar a la teoría cuando se vuelve un dominio? Era la pregunta, ¿no? Y cómo hacer que haga lugar a lo que pasaba en nuestras investigaciones concretas para que nosotros también podamos operar en ese terreno, ¿no? Que la teoría no fuera simplemente un registro ya empaquetado, por más buena onda y políticamente fabulosa que sonara, empaquetado para leer situaciones específicas, ¿no? Algo que, por supuesto, escapa por completo solamente al problema del registro de las genealogías postcoloniales, pero que en las genealogías postcoloniales tiene un particular interés, dado que en sus propios enunciados está todo el tiempo el problema de la descolonización, ¿no? Entonces, valía la pena hacerse la pregunta, es decir, hasta qué punto lo singular, lo específico, etcétera, de un trabajo concreto de investigación sobre cualquier temática que uno estuviera trabajando, pero que la pensara en relación con ese universo teórico, de qué manera esa temática particular y ese modo de investigar podía afectar en el sentido de modificar, ¿no? De cambiar, de interpelar, de hacer otra cosa, el registro general de la circulación de conceptos, categorías que parecen a veces definitivas y nunca lo son, ¿no? Simplemente decirlo de este modo, nunca lo son. Vamos. Bueno, ese fue como fueron los 2 primeros años, y ahí escribimos bastante profusamente. De hecho, yo ahora no tengo una secuencia concreta de los textos, pero después los ponemos, y hubo conversaciones ahí entre Deleuze y Fanon, y otras intervenciones, ¿no? Y algunos escritos que sopesaban este problema de la genealogía, por ejemplo. Después, estos proyectos, como saben, duran 2 años. Este va a durar 3 porque estamos en el fin del mundo, no en el fin del mundo geográfico, sino que se termina el mundo con la pandemia. Y entonces va a durar un poco más para que tengamos sentido de pertenencia al planeta mientras dura. Bueno, pero los 2 primeros. Bueno, y la segunda trama del proyecto, el segundo proyecto, pero en realidad es una gran continuidad que la vamos matizando cada 2 años con algunas preguntas adicionales. Nos interesó preguntar por una serie de cuestiones que están directamente vinculadas a las primeras, ¿no? Pero y titulamos a este proyecto, al segundo momento, Morfologías de la colonialidad en la investigación en ciencias humanas y filosofía, ¿no? Los 2 primeros proyectos estuvieron radicados esperen que se me cerró la pantalla. Estuvieron radicados en el Instituto de Filosofía, el tercero en el Instituto de Expresión Visual, ¿no? Porque nos hemos movido ya a terrenos. Estamos absolutamente imperialistas y colonizadores en el modo en que nos desplegamos transversalmente en las disciplinas. No creemos ya, hasta que nos recuerdan con un acto de fuerza, que pertenecemos a un discurso disciplinario, pero no creemos ya en estar en un solo espacio. No, mentira, es porque en realidad se abrió la posibilidad de cruzar otras perspectivas que ponían en juego para la tercera etapa del proyecto la dimensión que evoca el instituto que dirige Cristina, ¿no? De expresión visual. Pero digo, en esta segunda etapa la cuestión se trató como de discutir el problema de lo que llamábamos las morfologías de la colonialidad en la investigación en ciencias humanas y filosofía, y ahí nos interesaba pensar en, otra vez, los contextos específicos de investigación, pero queríamos avanzar sobre lo que la escritura filosófica, fundamentalmente la escritura filosófica y teórica, para nosotros aparecía como una idea de postergación, ¿no?
parte de la discusión estuvo alrededor de las siguientes cuestiones, ¿no? Siempre se dice, por ejemplo, que cuando haces algunas lecturas situadas históricamente, ¿no? Viene la gran excusa histórica, la gran excusa falaz, por otra parte, que se utiliza para decir que hay que poner en contexto la lectura para excusar ciertas operaciones que son evidentes en las lecturas que estás haciendo, pero que sin embargo las vas a excusar por razones contextuales. Ejemplo, ¿no? Nos preguntamos por qué determinadas escrituras postergaban el tratamiento del problema de la racialización, que era evidente, ¿no? En ellas, por qué otras postergaban, y acá Mariana empezó a hacer sus contribuciones más específicas y las está haciendo, digamos, de hecho, con la construcción de su tesis, por qué aparecía la postergación sobre el problema de las representaciones de género y las articulaciones del problema de género, no en los discursos filosóficos y particularmente en los discursos que hablaban sobre el problema de la descolonización, etcétera, en términos teóricos, pero nos interesaba fundamentalmente rastrear cómo esas postergaciones, ¿no?, implicaban una suerte de despliegue fantasmático, imposible de eludir, ¿no?, cuando uno está en el modo reflexivo de la teoría o de la filosofía. Para decirlo, no sé si se puede decir más simple, pero para decirlo más simple, ¿no? ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, sabemos que allá hay muchos trabajos, de hecho, los trabajos de un amigo de Chile son muy ilustrativos al respecto, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo tuvimos que esperar para enterarnos de que, por ejemplo, el problema de la raza era un problema constitutivo en las lecturas kantianas, ¿no? Tuvimos que esperar demasiado tiempo, ¿no? Y era bastante evidente que estaba allí. Por decir una, ¿no? Ya se han hecho muchos recorridos en los textos hegelianos al respecto, inclusive sobre textos contemporáneos, e inclusive si aún quisiéramos excusar aquellas lecturas por esta cuestión del contexto y qué sé yo, también podríamos recordar que Otobaku Ano, por ejemplo, escribió y fue casi contemporáneo del propio Kant, escribió en Londres, publicó un libro allí 2 veces, y en ese libro también hablaba de lo que le pasaba a los afrodescendientes, ex esclavos, etcétera, en el espacio imperial por excelencia que estaba en su momento de despliegue, que era la Inglaterra de fines del siglo XVIII, ¿no? Entonces digo, nos empezamos a preguntar por esa suerte de incidencia que tiene el postergar problemas cuando uno está pensando, ¿no? Estos ejemplos que cito ni siquiera los recorrimos demasiado, lo que estoy tratando de mostrar es cómo aparecen postergaciones que inclusive en el propio trabajo de los propios lectores, perdón, de las propias lecturas que en mi caso hago, son bastante evidentes, ¿no? En el caso de Fanon, por ejemplo, hay un profuso debate que se desplegó a partir de, bueno, el modo en que el propio Fanon articula la cuestión del género, ¿no? Que la sigue inscribiendo de una manera bastante tradicional, ¿no? Por más que, digamos, lo contrario. Y entonces la pregunta que queda ahí siempre es, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Es decir, ¿qué hacemos con esos problemas que estaban latentes en los propios discursos críticos, que eran evidentes, ¿no?, en su manifestación, pero que sin embargo los postergábamos en función ¿de qué? ¿No? Era la pregunta de un bien mayor, ¿no?, para pensar en términos morales. Bueno, la cuestión fue interesante porque, digamos, el ejercicio que se hizo en ese proyecto fue lo que terminó en el libro que publicamos el año pasado, ¿no? El libro colectivo, del cual estamos súper orgullosos y que deben visitar, criticar, hacer lo que quieran con él, que se llamó Ejercicio sobre lo postergado, ¿no? Porque nos interesaba crucialmente qué le pasa al pensamiento crítico, ¿no?, cuando toma la decisión de poner en pausa algo que molesta, ¿no? Dicho rápido, bien y concreto. Algo que molesta a la estructura argumentativa, que molesta a la argumental más general, a la estructura de las ideas y su exposición, como quieran presentarlo, ¿no? Pero que molesta y que pone en un territorio de incomodidad, ¿no?, las presentaciones, los problemas que quieren postular como más importantes, reales o secundarios, ¿no? Entonces digo, ahí el proyecto, en el proyecto circulamos largamente sobre esas cuestiones, ¿no? Y también hubo intervenciones asociadas a eso vinculadas a los problemas metodológicos, porque no olviden que desde el inicio, digamos, de esta saga de discusiones,
una de las preocupaciones más grandes era cómo reconectar ese momento de la investigación más directa, más concreta, en el momento concreto en que estamos lidiando con los materiales, que es un problema metodológico central, esa forma en la cual definimos cuál va a ser la relación con los materiales con los que trabajamos, sea en el modo historiográfico, en el modo, no sé, artístico, en el modo filosófico, cual sea el que nos atañe a todas las personas que participamos del proyecto, pues somos, digamos, una manera, si bien hay primacía filosófica, hay gentes de distinta proveniencia en términos de formación, yo mismo. No provengo estrictamente del campo filosófico, pero he devenido en él. Al revés de que la mayor parte de los filósofos que salen del campo filosófico y se encuentran con las ciencias humanas, etc. Yo hice el viaje inverso, pero no invocando los derechos de la disciplina, ¿no? Nunca hacemos esa invocación. Pero digo, hay un problema metodológico. Entre medios sos filósofo. Claro. Medios son historiador. Ahí está, ¿no? En esos entremedios. Pero bueno, pero el problema metodológico no es un problema menor, ¿no? Y por eso también produjimos algunos textos bastante, para nosotros, interesantes, porque digamos, ponían en contacto eso que llamamos la cocina del historiador, la cocina de la investigación. No, dije la cocina del historiador porque es el taller del historiador, la cocina del historiador son frases muy comunes del registro historiográfico de la década del 80, qué sé yo. Digo, pero la cocina de la propia investigación con la presencia de la teoría, qué estatuto tiene la teoría ahí, ¿no? ¿Qué estatuto tiene la epistemología, ¿no? Así cuando aparece de pronto y hay que pensar en ella, no solo en términos de un relato acerca de las condiciones de producción del conocimiento científico, sino como algo más que interpela posiciones subjetivas, que interpela relaciones sociales, que trata de hablar de registros culturales que por ahí no están presentes, etcétera, 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 etcétera. Entonces la metodología nos parecía que también era un escenario importante a considerar para no solo hablar por ahí en un nivel que puede en algunos puntos convertirse en un nivel metateórico, ¿no? Es decir, para tratar de hablar en un punto sobre los engarces específicos donde las cosas pueden trabarse. Esta es la idea. Y porque además siempre creemos esto, y es parte de la prédica, digamos, que está en juego en este tipo de trabajos, no habría proyecto interesante de investigación si no apunta al problema de la formación, ¿no? Y nosotros no consideramos que seamos formadores, sino que me parece que la formación justamente se despliega en el momento en que podemos hacer preguntas que incomoden los registros más estabilizados de los universos teóricos, conceptuales, inclusive los propios campos de trabajo en los cuales estamos metidos, ¿no? Y en realidad, si acá hay gente que está haciendo sus doctorados, pero eso nos llena de felicidad, digamos, como proyecto, tener gente que han hecho su doctorado y que los están resolviendo y otros que ya lo hicieron, etcétera. Lo que pensamos es que las discusiones que se inauguran dentro de este tipo de encuentros sean precisamente formativas en ese sentido, ¿no? Que permitan pensar lo concreto de la investigación, lo concreto de las preguntas que vamos a desarrollar en términos filosóficos o cualquiera de las disciplinas que participan del debate. Pero en concreto nos preocupó qué pasa cuando se postergan cosas en la filosofía y en las ciencias humanas en general, ¿no? ¿Qué pasa cuando lo evidente, porque el problema no es cuando se postergan cosas de menor valía, sino cuando lo evidente que puede llegar a sacudir por completo la estructura de una intervención filosófica, etcétera, es puesto aparte para asegurar, ¿no?, la estabilidad ontológica de determinada categoría, de determinado concepto. Sigue siendo el gran motor, digamos, que nos junta por estos rumbos. Bueno, y el tercer momento, que es un momento que está ocurriendo, y por lo tanto, poco lo que puedo decir, digamos, porque llevamos apenas un año del recorrido, con todas las dificultades que hemos tenido, ¿no?, de reunirnos, etcétera, pensamos en ese registro, en un registro ahora asociado a este problema de las morfologías, a este problema de las postergaciones, que era el registro de
bueno, teniendo en cuenta todo eso que dijimos en los 4 años anteriores, ¿no? De nuevo quiero decirlo, es decir, hay muchas publicaciones asociadas a estos 4 años de trabajo, ¿no? No es una publicidad esto, después las listamos, pero digo, para que puedan recorrerlas, ver, opinar, criticar, es decir, en absoluto tratan el tema que decían que iban a tratar, ¿no? Este tipo de cosas que se dicen cuando uno hace la crítica demoledora del trabajo de los demás, ¿no? Salvo Marx, que decía en un gesto bastante narcisista que dejaba ya aclaradas sus ideas, las dejaba la crítica demoledora de los roedores, ¿no? Diciendo, no estoy demasiado interesado en los comentarios que sigan. Pero digo, nosotros sí estamos interesados en la crítica demoledora de los no roedores, de los humanos, y entonces nos importa si observan que hay desvíos a la propuesta que cuando lean algunos de nuestros textos las hagan ver, las hagan notar, etc. Bueno, y en el tercer momento, que es el que estamos transitando, nos organizamos con un criterio similar, pero pensando ahora en una cosa que llamamos modulaciones conceptuales y categoriales, ¿no? Y con un subtítulo que se llama Crítica Postcolonial, Filosofías Postestructuralistas. Nos volvimos más económicos con los títulos, porque viste que uno empieza enunciando muchísimo en los títulos, se vuelve casi descriptivo y después termina medio agotado de ese tipo de cosas y dice, bueno, lo que queremos pensar es esto. Nosotros lo que queremos pensar acá, lo que queremos pensar en estos años que tenemos por delante, nos quedan como 2 años por delante, era precisamente teniendo en cuenta todas estas dimensiones, ¿no? La de la postergación, pero también la de la incorporación de los registros históricos en las relaciones teóricas, conceptuales, etcétera, tanto de las filosofías postestructuralistas como de las genealogías postcoloniales, y teniendo en cuenta todas estas advertencias que trabajamos en los años anteriores, bueno, ¿cómo se daba ahora, entonces, en ese contexto, la modulación concreta de los conceptos y las categorías? Es decir, cómo ocurre, porque no se trata, no era una renuncia lo que hicimos, ¿no? Esto lo quiero aclarar. No dijimos, vamos a interpelar el dominio teórico y después vamos a pensar en las postergaciones para renunciar a esos universos llamados genealogías postcoloniales, ¿no? Pues sería ridículo, ¿no? Para eso uno ni se dedica, ¿no? O hace ese tipo de lecturas absolutamente atrevidas y de poca monta que proliferan por todos lados en la red, ¿no? Donde dicen, los decoloniales tal cosa, los postcoloniales tal otra, y no se han molestado en leer ni 4 páginas serias al respecto, pero ya lo descartan de plano porque supuestamente interfiere con alguna ontología muy asentada en las cabezas individuales de ciertos lectores, ¿no? No, nosotros nos gusta en algún punto habitar en esa zona, como decía Cristina, de los entremedios, pero no de los entremedios en términos de evadir el problema político que está escrito en la reflexión sobre el problema de la descolonización. Nos interesa la descolonización, ¿no? La descolonización epistémica nos parece crucial para un debate concreto, específico, certero, profundo sobre el papel de las ciencias humanas en un espacio como el espacio intelectual y académico argentino, ¿no? Eso quiero dejarlo muy claro, ¿no? Porque a veces parece que uno habla en un registro por ahí lábil al respecto y no se trata de eso, ¿no? Se trata simplemente de que aceptamos el desafío de pensar que el registro puede ser interpelado, ¿qué problema hay, no? Sin necesariamente abandonar la evidencia, ¿no? De que gran parte de las organizaciones canónicas, podríamos decir, disciplinarias en espacios académicos como el argentino, inclusive en la propia discusión intelectual que excede la academia, está fuertemente atravesado, ¿no? por prácticas que les caerían muy bien una práctica descolonizadora, ¿no? Una lectura descolonizadora, les haría muy bien, las revitalizaría inclusive. La tercera etapa del proyecto justo centrada ahí, ¿no? Es decir, estamos diciendo, bueno, está bien, están todos estos problemas, pero hay una enorme cantidad de modulaciones, ¿no? Que tienen que ver con soluciones de compromiso, ¿no? Yo siempre evoco esto porque me lo enseñó un ingeniero electromecánico cuando estudiaba en la escuela industrial, donde hice el secundario, donde se tienen que hacer los secundarios, en las escuelas industriales.
Y este ingeniero electromecánico decía algo maravilloso que a mí me quedó grabado, pero me parece que eso es pensar en contexto, ¿no? El señor este decía que trabajaba sobre redes de alta tensión, imaginen, ¿no?, las cosas que hacía, ¿no? Estas redes que se ven por las rutas, ¿no? Él decía, bueno, a veces las condiciones en las cuales uno tiene que resolver los problemas, ¿no?, que aparecen en una red no son ideales, ¿no? Porque hay nieve, porque se cortó el cable, porque, etcétera, porque es un terremoto. No, entonces dice, la ingeniería, y en particular la que estaba vinculada a las redes, sospecho que casi toda la ingeniería es así, pero digo, no importa, voy a evocar el caso porque me interesa como metáfora, ¿no? Dice, siempre se trata centralmente de soluciones de compromiso, es decir, frente a los problemas específicos que aparecen en determinado contexto, ¿no?, siempre hay una solución que atañe al problema específico, ¿no? Que no se puede resolver diciendo necesitamos 5 superestructuras traídas desde la otra punta del mundo porque la luz tiene que volver al otro día, ¿no? Porque la energía tiene que seguir fluyendo y no puedes estar esperando el mejor transformador o el mejor aislante o el mejor cable. Hay que solucionarlo en parte con lo que hay, ¿no? Esta es la idea clásica que está en juego, pero él decía, son soluciones de compromiso, que después se pueden revisar, que después se pueden reponer, digamos, las condiciones de origen o no, ¿no? Y a veces esas soluciones de compromiso producen, no, efectos mucho más duraderos que lo que habíamos imaginado. Duraderos en el sentido siguiente, ¿no? Porque durar no es ningún mérito, ¿no? Duraderos en el sentido de que siguen produciendo eventos productivos, constructivos, etcétera, ¿no?, hacia adelante, que fluya la energía, por ejemplo. Bueno, en el caso de las modulaciones de este proyecto, nosotros pensamos, no se lo había comentado a Cristina, pero cuando las conversaciones puedo asumir que emergía esta idea. Digo, asumimos que las soluciones de compromiso sobre conceptos y categorías de los registros filosóficos y los registros de las teorías postcoloniales, yo sé que si escuchan muchas de las personas que están implicadas en los campos podrían corregirme rápidamente y decirme, no, tenés que hacer la distinción entre crítica postcolonial, giro decolonial, etcétera. Las tenemos absolutamente claras, simplemente queremos no perder demasiado tiempo en esta distinción en este momento, ¿no? En los textos hacemos todas las distinciones que son necesarias. Les agregamos la generalización solo a los efectos de la exposición, ¿no? Lo digo por las dudas porque estas cosas aparecen todo el tiempo en los comentarios cuando uno dice genealogías postcoloniales y decolonial, ¿no? Por supuesto, está claro. Bien, pero dicho eso, nos interesa mucho el problema de cómo se trabajan categorías, conceptos, ¿no?, textualidades, ¿no?, escrituras, ¿no?, que pactan todo el tiempo con esa tensión, ¿no?, que implica la postergación, que implica la interpelación a la teoría, etcétera. ¿Que pactan en qué sentido? Que lidian con, ¿no?, que lidian con eso y sin embargo mantienen el impulso, digamos, descolonizador que supuestamente tiene que estar en el centro de la escena para pensar estos problemas. Y el proyecto actual está centrado ahí, es decir, nosotros otra vez rescatamos la importancia, vamos a decirlo de este modo, de los trabajos individuales, por eso cada vez que hacemos la convocatoria a todo el grupo, ¿no?, que ahora hay parte presente acá, pero son más, no, están casi todos, no, pero faltan algunos, lo hacemos diciendo lo siguiente: vengan a esta juntada trayendo sus propios problemas de investigación. ¿Por qué? Pero esto no es una cuestión de vagancia conceptual. Nos interesan los problemas particulares de investigación porque es donde las cosas ocurren. Vamos a decirlo rápido y bien. Es donde ocurren concretamente los desafíos específicos entre las bibliotecas, los registros textuales, los discursos, los conceptos, las categorías, las posibilidades heurísticas en juego y todo lo que sabemos que está implicado en cualquier proceso intelectual referido a la filosofía o a las ciencias humanas. Y en ese sentido, entonces, el desafío de estos años es, no quiero hablar de
de nuestras propias prácticas, porque suena todo el registro de la propiedad, de lo nuestro, de la identidad, etcétera, sino las zonas que transitamos, ¿no? En nuestros ejercicios intelectuales, pero también vivenciales, porque tienen que ver con eso, es decir, somos educadores, estamos frente a la formación de gente, escribimos para otros medios, actuamos en otros espacios no necesariamente académicos, algunos tienen militancia en el sentido más clásico de la palabra, etcétera. Nos interesan todos esos registros porque todos esos registros están justamente actuando en el momento de la pregunta de investigación, ¿no? En el momento en que la modulación, ¿no?, sobre lo que hay atrás de una palabra que después se convierte en concepto, se produce, ¿no? Entonces, podemos hablar de colonialidad, ¿no? De colonialidad. Podemos hablar de diferencia, podemos hablar de todas las cosas que hablamos, ¿no? No hay problema. También podemos secar ese universo por completo y volverlo un vocabulario sin sentido y replicante. Nunca fue la idea ni es la idea, al contrario, lo que queremos hacer de ese vocabulario es que esté todo el tiempo en tensión y que se vea obligado a pensar soluciones de compromiso cuando las condiciones no son las propicias desde el punto de vista de las certidumbres ontológicas o las certidumbres en el orden de lo que creemos que definitivamente significa y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, el proyecto está otra vez vinculado ahí, pensar las prácticas de investigación que tenemos, ver cómo son interpeladas esas prácticas a partir de los registros de una crítica que tiene por dimensión central la descolonización epistémica, ¿no? ¿Y qué pasa con la modulación que se produce cuando uno tiene esa crítica susurrándole acá en el oído en el momento de la investigación? ¿Qué pasa con la modulación conceptual y categorial concreta que producimos? Digamos, ese es el escenario en el que estamos. Veamos qué sale, ¿no? Tenemos promesas de libros, pero somos gente de prometer y de producir, así que, porque digo, el libro, cuando prometimos hablar de las postergaciones, juro que hasta dudé que lográramos tener un producto. Dudé porque dudé de mí, no dudé de ustedes. Que tuviéramos un producto que diera cuenta de semejante discusión. Y sin embargo, ¿no?, cuando uno lo recorre, yo había dejado descansar el libro durante meses, fue bastante ardua la tarea de imaginar la composición y todo eso, pero lo dejé descansar durante meses, lo volví a mirar hace poco y me sorprendí gratamente, en el sentido, vieron que pasan dos cosas con las escrituras del pasado, ¿no? Uno se sorprende poco gratamente o dice, ah, mira, no estaba tan loco lo que decía, ¿no? Bueno, el libro parece que todavía resiste el segundo momento, ¿no? Todavía sorprende gratamente, digamos, porque parece que, ¿no?, se mueve dentro de esta lógica. Bueno, no mucho más, digamos, este es el escenario que yo había prometido presentar el otro día y ahora la dejo a Cris que siga, yo me callo, me tomo un mate y después charlamos. Bueno, no, la onda era un poco presentar eso. Alejandro estuvo buenísimo, me ha refrescado todo lo que hemos vivido estos años y también me ha pasado lo mismo con el libro, vuelvo al libro y ahora estoy leyendo también artículos de otras personas que están acá, algunos me los sé de memoria, y así que lo disfruto también. Bueno, la idea era entonces que cada encuentro participáramos uno o dos de nosotres, y bueno, ahora me toca a mí, digamos. Yo voy a leer. Porque si no, se me va y necesito mucho tiempo. Para acotar un poco, no voy a hacer un raconto, digamos, de lo que he venido haciendo. Voy a partir desde estos últimos meses, lo que estoy investigando, ¿no? Bueno, lo que voy a leer son 3 puntos. El primero se llama Jaque a la abstracción colonial. El segundo se llama, este texto se sigue llamando como uno que vengo flasheando hace mucho tiempo, que es el microcolonialismo. Obvio que es una corazonada, ¿no? Estoy corazonando. Pero cada vez se va volviendo más
real, digamos, más material, podríamos decir. Y voy llegando a algún terreno, digamos. Entonces, esto es un acercamiento. El primer punto se llama jaque a la abstracción colonial, como dije. El segundo se llama una genealogía de lo micro. Y el tercero se llama el cuerpo del microcolonialismo. Entonces, voy a sobreleer para que sea un poco más entretenido. Bueno, entonces, el primer punto, jaque a la abstracción colonial. Voy a hacer constar, entonces, esta corazonada que les decía, sobre en qué consiste el territorio que deseo transitar, o que un poco estoy transitando. Voy a ponerle palabras a una especie de abstracción, como dice el título del punto, que creo es la que presuntamente hace que nos mantengamos en un mínimo de comprensión mutua, ¿no? Aquí, nosotros, los mortales comunes. La voy a describir de manera comparativa. Entonces, así como el famoso pacto social construye o precisa la ficción del estado de naturaleza para justificar el estado civil, ya sabemos que la civilidad surge cuando se ha resignado cierta libertad individual, subsumida bajo el poder de la hobbesiana y mitológica bestia marina, digamos, del Leviatán. Además, recordemos el panóptico, ya que estamos con Foucault en la mira, bueno. Entonces, así como el pacto social necesita del estado de naturaleza, la axiomática colonial, como le hemos llamado con el Alejandro por ahí, precisa de una escena también, que en su caso es la de un primer acto que consiste en fundar. La bibliografía sobre qué es fundar es extensísima y diversísima igualmente. Para evocar algunos títulos de los más bellos, diría yo, tenemos el libro de Ángel Rama y su increíble trabajo sobre la ciudad colonial, que es magnífico, a Santiago Castro Gómez y su texto La Ibis del punto cero. Fundar es un término muy potente en la filosofía europea. A mí me importa el significado a nivel pragmático, ¿no? O sea, ¿qué significa el acto de enunciación? Fundo, luego civilizo, digamos. Hay un texto interesantísimo de los primeros y perdidos textos de Leucianos, que en realidad es una transcripción de una clase del 59, que ha sido titulado ¿Qué significa fundar? Justamente. De todo este texto me quedé con una frase. A diferencia de crear, fundar es reclamar un fundamento, algo que está ya ahí, para lo que se precisa de un deber derecho, no vamos a distinguir todavía eso, están en el mismo registro, ¿no? Para lo que se precisa de un deber derecho, obviamente también del orden de la ficción, o sea, del orden de las adjudicaciones trascendentes, ¿no? Entonces, así como en el contrato social queda velado, borroso, como una panorámica rápida, ¿no? Todo lo referido a qué instancia, qué función, se autoasigna el deber derecho de aplicar las cláusulas de la delegación del individuo al Leviatán, cosa que acarreará libros, teorías, tratados, etc. En el contrato colonial o en el pacto colonial queda asimismo abstraído qué instancia se arroga el deber derecho a sustraer, devastar, desplazar una población, una cultura. Quedan veladas, borrosas, las cláusulas operativas de lo que es llamado ese acto fundacional, ¿no? Que haciendo un primerísimo plano, o sea, desde la crítica, podríamos llamarle, atisbamos como el acto de plantar una bandera o una gran identidad, con mayúscula, que vamos a poner, sobre cenizas. Yo me pregunto una vez más, porque esta pregunta es recurrente, ¿cómo se sostiene esa ficción, no? ¿Cómo se ha mantenido activa eso que voy a llamar yo necroficción y esa función extractivista, ¿no? Si tuviéramos que hablar
de distopías nuestras, como escribe Roy, deberíamos aludir a la tupí guaraní, a la andina del Tahuantinsuyo, entre otras, ¿no? Pero no es el caso tampoco. Incluso las distopías se han construido eventualmente a base de espejos falsos, ¿no? Sangrientos y barrosos, como la mayoría de las identidades con mayúscula que pululan en espacios coloniales. En ese sentido, la distopía, cuando no podemos decir que es la nuestra, tendría que ver con esa necroficción, ¿no? La necroficción es un tic-tac, digamos, es una temporalidad velada. En todo caso, es una ficción impuesta como estrategia de aplicación de la violencia, ¿no? Funciona como sedimento de sentidos tácitos, ontologizados, como decía Alejandro, sustancializados, como condiciones inapelables, ¿no? Entonces lo micro se atisba, digamos, por ahí, ¿no? Por advertir esa inflexión, pero no tal como esta se refleja en lo macro. Por ejemplo, panópticamente los cuerpos se observarían desde una panorámica distribuidos segregativamente en un mundo dividido, ni tampoco como el cuerpo de la representación o de la especularidad que configura relaciones replicantes, digamos, de las segregaciones macro. Ni panóptico, ni reglas de externidad e internidad. Va por ahí, pero no es eso. Entonces, una genealogía de lo micro. La historia del microcolonialismo empezó allá por marzo del 2020. Por esos días se decreta la cuarentena en nuestro país y en casi todo el mundo. Desde entonces y hasta el día de hoy, los términos contagios e inmunidad se convierten en los reyes, ¿no?, del vocabulario vigente. Por las academias hiperavatarizadas se conforma una nube conceptual cada vez más grande, ¿no?, donde es la Tierra la que tiene una enfermedad crónica, es el mundo entero el que está infectado, etc. Y siempre el goce permanece puesto, ¿no?, en la latencia de una amenaza que se asoma lejísimo de nuestras vidas, que en esta circunstancia, y que en esta circunstancia lo que sobreviene es un sálvese quien pueda, ¿no? No deseo señalar en absoluto con el dedo los humos filosóficos propios que cada época exhuma, pero sí expresar una presunción. Y es que esa escala que parecería ir de lo científico microcelular a lo filosófico macrogeocósmico impregna esta época de un tufillo, digamos, a cosmética y es loganística, ¿no? ¿Cuándo me parece que no es así? ¿Cuándo me parece que esta articulación entre la dimensión geocósmica y la microcelular, o para ir entrando en tema, ¿no?, diría yo, cuándo la articulación entre la geocósmica o lo geocósmico y la vida de los cuerpos en espacios coloniales, cuándo vale la pena hacerla, ¿no? Y entonces evoco acá a Membe y su brutalismo. Y coincido en que esta variable del ultimátum ecocósmico, que alcanza no solo la dimensión geofísica, sino también la memoria de los cuerpos y sobre todo la memoria de los cuerpos que ha sido discontinuada, ¿no es cierto? Además de por los colonialismos externos e internos, por la hoy en boga tendencia a pensar en un colonialismo digital, ¿no? Decía, esta variable del ultimátum geocósmico ha producido la emergencia, como en un efecto de claroscuro, del hecho de que hace rato todo un sector inmenso de la población mundial sobrevive en las circunstancias que ahora hacen de fantasmas del inconsciente, vamos a llamarle, a la población incluida en la escala de los privilegios permitidos, ¿no? Todas estas vidas que no importan. Lo que es novedad para el burgués es el campo de batalla de la sobrevivencia para les colonizades, para les trabajadores, para les inmigrantes.
Hay una escena famosísima del film Europa 51 de Rossellini del año 52, que en realidad se hace en el 51, por eso se llama Europa 51, pero se proyecta en el 52. Allí Ingrid Bergman representa a una burguesa a la que se le ha suicidado el hijo, ¿no? Sumida en una terrible depresión, se reencuentra con un antiguo amigo comunista. Sobrevendrá en un instante una profunda y compleja mutación en el personaje. La escena que evoco, o que quiero evocar sobre las demás, es la de Ingrid Bergman, la protagonista, recorriendo el trayecto de la ciudad a los barrios obreros, ¿no? Y su famosa declaración, oh, creo haber visto a un presidiario. Todas las lecturas han resaltado la pregunta sobre cómo no ver allí una autoconfesión de mala conciencia del cine burgués, ¿no? Ahora, otro film, una escena también del film La Negra B, La Noire B, de Ousmane Sembane, del año 66, es un director senegalés, que es considerada el primer largometraje del cine del África negra, como se le llama. La escena es la de otro instante, ¿no? Esta vez el instante en el que la protagonista, una joven senegalesa que ha viajado a trabajar de niñera, engañada ya que termina trabajando de sirvienta, estando en la cocina de un departamento parisino, mientras sus patrones llevan a cabo una soirée, ¿no? De lo más contracté, vive su giro, ¿no? Su movimiento vertiginoso, su instante, del que no sale la misma. Creo que es por la inmensa fecundidad de esas especies de mutuaciones instantáneas, de esos clics, de esas fulguraciones a lo Benjamin. Es por esa enorme fecundidad que recurrimos casi espontáneamente a la categoría de acontecimientos, ¿no? Situar o delimitar un acontecimiento no es cosa fácil, menos aún cuando se trata de uno que está ligado con la memoria trágica o insoportable del cuerpo violentado en el acto de fundar. Pienso en acontecimiento y estoy evocando a Fanon, a Benjamin, pero también a Deleuze, a Guattari e incluso a Alfonsine Storni y muchos otros, a Perlonger. Nunca más oportuno que hoy, esta idea de la experiencia de un tiempo irruptivo, de inactualidad, de torsión discontinua, de una temporalidad que se autopercibe como única, ni siquiera dominante, ya que única. Por eso, algo hace que evoque esa artillería ensayística y artística de los 60 y de los 70, que se hace cargo de una época también convulsionada, que podríamos signar como una época asignada por el reparto de zonas de influencia imperiales de posguerra, ¿no? Por un lado, y por otro las luchas y la posterior urgencia, ¿no? De restitución post-independentista del pueblo y de la comunidad, por el otro, sería el siglo XX, y por acá las dictaduras expandiéndose por todo el continente, ¿no? En ese contexto hacía falta ensayar, pensar las líneas de interés de otra manera, incorporar otras nuevas, detectar nuevas dimensiones, invisibilizadas, inexploradas, para configurar, si no esa distopía nuestra, al menos procurar herramientas teóricas para hacerse del cuerpo a la altura de las circunstancias. En este contexto surge lo micro, o mejor dicho, reemerge lo micro, que trasuntaba en ciertas obras ya, ¿no? Pensemos en la microsociología de Gabriel Tarde, formulada a principios del siglo XX, que tendrá sus intercesores posteriormente, en Viveiros de Castro, en el mismo Deleuze, en Bruno Latour ahora. Tarde propone pensar más en redes que en grandes y abstractos grupos sociales. Redes movidas por contagios, imitaciones, o la música de Webern, que influenciará desde entonces no solo por la corta duración de cada una de sus obras, sino por la concentración del material expresivo. El primerísimo plano en el cine, que se pone de recontra moda, ¿no?
que condensa en fragmentos toda la condición de inenarrabilidad de la historia. Y bueno, ni qué hablar del jazz, de la poesía beat, de las novelas de Sartre, eso me lo va a decir el Carlos. Vamos a ver si ahí hay micro. Y por supuesto del auge del inconsciente, ¿no? La dimensión de lo micro viene a replantear el mapeo que hasta el momento diseñaba la repartición de territorios, tanto sincrónica como diacrónicamente, y tanto histórico-geográfica como epistemológicamente. Considerada a la ligera, puede parecer uniforme. Todo lo micro es lo mismo. Pero justamente, y según presumo, es en su diversidad y complejidad que reside su riqueza, ¿no? Tercer punto, el cuerpo del microcolonialismo. Todo esto me llevó a hipotetizar acerca de que se trata no tanto del problema de la diferenciación de dos dimensiones que co-intervendrían la realidad, el mundo, la tierra, sino de una experiencia del cuerpo que se hace posible gracias a un complejo tecnoepistemológico, político, estético, por no decirle cultural, que permite escudriñar zonas antes inaccesibles, veladas bajo estas necroficciones. Por eso pienso que no es casual que el trabajo sobre lo micro o el trabajo de lo micro haya intersectado con el de las teorías poscoloniales. O sea, no solo arrastra el pecado de haber sido casado con el textualismo posmoderno, lo micro, ¿no? También se enroscó con lo poscolonial. O, en todo caso, contribuyó a la construcción de lo poscolonial. Pero mientras que la articulación entre lo micro y lo posmoderno se acusa como una intervención más de la ligadura histórica, con mayúsculas, las bodas de lo micro con lo poscolonial se pretenden que intentan ser un ensayo sobre esto que Roy llama nuestras distopías. Entonces, con microcolonialismo, digo un enfoque que articula las operaciones de producción de la violencia colonial, veladas o en estado de borrosidad, bajo el principio axiomático inapelable que es la ficción del acto fundacional. Y todo en vistas de cancelar distintivamente, porque ese es el punto, ¿no? Potencias de los cuerpos, de las corporalidades, ¿no? Y por otro, la teorización del microcolonialismo ya implica una instancia, una performatividad, ¿no? De la necesidad de atravesar la paradoja de, por un lado, la prohibición o la perversión de definir un lugar de enunciación a través de un espejo falso, y por otro, la imperiosa necesidad de hacerlo para atravesarlo, para romperlo, en vistas de hacer frente a esa violencia desigual, ¿no? Lo que conlleva la necesidad de plantear experiencias o posicionamientos micro, entendidas y entendidos estos, como atender a los cuantos, el quantum, digamos, de posibilidad, digamos, a la cantidad de posibilidad de corresonancia de la experiencia de los cuerpos en situación de desigualdad frente a la violencia colonial. La insistencia performativa en esa paradoja de la prohibición-necesidad imperiosa de un lugar desde donde escribir es nuestro territorio micro, en el cual nuestros cuerpos replican la violencia colonial dando cuenta de la diferencia respecto del cuerpo otro en nuestro propio cuerpo. Guardaría cierto parentesco con el colonialismo interno, siempre y cuando este atiende la forma en que los estados especulan sus políticas coloniales respecto de los imperios y en este sentido abarca las efectuaciones biopolíticas sobre las corporalidades, ¿no? Pero estaría más afín con el punto de vista de Rivera Cusicanqui, quien hace constar su adopción del enfoque de la micropolítica, arguyendo que prefiere ir en busca de huellas de esta micropolítica subjetiva en localidades concretas, en espacios discretos y a la vez ramificados y con múltiples puntos de fugas hacia exterioridades diversas. Eso es una cita de la Silvia Rivera Cusicanqui.
En otro de sus libros, y esto es maravilloso, diferencia la sociología de la imagen de la antropología visual, planteando que esta última, desde su matriz eurocéntrica, la antropología visual, se propone el estudio de les autres con quienes debe familiarizarse mediante la observación participante, mientras que su teoría, la micropolítica, digamos, postula que quien observa se mira a sí mismo en su entorno habitual, produciendo una desfamiliarización con lo inmediato, que no es una separación entre sujeto y objeto, lo que le permite investigar el propio entorno. También tendría una cierta familiaridad con el enfoque del mismísimo Alejandro, cuando dice, la lectura fanoniana se dirigía hacia planos micro de la experiencia, tomando distancia respecto de comprensiones molares, donde, con frecuencia, la crítica se inviste de un matiz ético e histórico general que parece alejarse del tramado complejo de las subjetividades. Por eso, y aquí voy terminando, para que esto no quede en una teorización difusa, cabe hacer especificaciones o situar los cuerpos que esta violencia alcanza. Solo de esta manera podemos indagar de qué se trata. Aludo al magnífico trabajo de Cybertin Blanc sobre 3 maneras de asumir la causa del otro en 3 escenas sucesivamente, ¿no? Las 3 relativas a los hechos de la lucha por la independencia argelina y las conductas de unos y otros bandos, articuladamente, cada una poniendo en juego el esquema de un devenir menor a través de la inclusión del otro, y estoy parafraseando a Guillaume, que es amigo mío, de un devenir menor a través de la inclusión del otro, produciendo un efecto de desidentificación interna. Un proceso bien complejo que, en el que se explaya Guillaume y que estaría muy interesante invitarlo en alguna reunión. Yo aún busco esas escenas, ¿no? Como las que encontró Guillaume, mi amigo. Solo las he hallado en el cine y en unas cuantas secuencias algorítmicas en la hiposfera, pero sigo explorando. Nada más. No sé si Bueno, buenísimo. se capta algo de lo que estoy flasheando. Sí, empezó arriba esto. No, genial. Vamos a tener que mantener el ritmo. Sí. ¿No quieren que hagamos un trabajo sobre el microcolonialismo? No, sobre el microcolonialismo no, sino sobre una genealogía de lo micro y cómo lo micro aparece, porque es una dimensión que es como un prefijo. Es muy interesante esto de hacer esa genealogía de lo micro, digamos. ¿Cuándo se necesita? ¿Cuándo se precisa lo micro? ¿No? ¿Cuándo lo micro se vuelve un eslogan? Y bueno, todo eso puede llegar a contextualizar una época entera, ¿no? La época de lo micro, diríamos. ¿Y qué es lo que, digamos, se hace tácito ahí? ¿Qué es lo que se posterga ahí, si querés? ¿Qué es lo que, qué constelaciones, podríamos decir, esboza esto de lo micro? Me pareció el prefijo, ¿no? Y además que sea un prefijo y que se haya hecho un adjetivo, ¿no? Lo micro. Obligadamente todo es micro en contexto de aislamiento. Dice Carla. Por eso a mí me pareció importante describir el contexto del aislamiento aquí, porque, y en el punto directamente hago constar que la idea del microcolonialismo surge en marzo del 2020, porque, dale. Sí, por supuesto, Carlos. Liberado. Todo el que quiera hablar, No, abre el micrófono y habla. No, yo más que nada, bueno, primero que todo me encantó el texto, la verdad. Sí, habían ciertos momentos en los cuales me quedo con algunos momentos. Se quedó en ese, el Carlos. Se congeló. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Ahí, ahora sí. Rebobiná un poquitito porque te congelaste en los últimos segundos. No, que cuando hablaste es que el microcolonialismo se autoriza a través de la paradoja. Y no pude evitar recordar al trayecto
de la experiencia fenomenológica del mismo Fanon, en la experiencia de Vida del Negro, donde directamente es un trayecto en el cual el cuerpo se ve apresado no solamente por lo que desea, o sea, se ve postergado cierto deseo de proyección, sino también tiene que lidiar con la máscara blanca, tiene que lidiar con la paradoja de verse apresado en un cuerpo que no se corresponde a sí mismo. Y me parece, bueno, interesante hacer esa ligazón, digo, como atravesar justamente la paradoja. Creo que en el caso de Fanon está muy claro en la experiencia de Vida del Negro cómo se sitúa en ese entrelugar, por así decirlo, al que veníamos aludiendo anteriormente, de un mundo que lo excluye, que lo disocia de su campo práctico, pero que también a la vez necesita incluirlo. Porque sin esa inclusión no se puede explicar la jerarquía que se da en ese microcolonialismo que vos bien argumentabas, que en el caso particular de Fanon es el del racismo antinegro. Pero por otro lado me quedó dando vuelta, y esto voy a otro punto, no sé si se entendió lo último. Bien. Me quedó dando vuelta el tema de la ficción, que tiendo a ver que también, o sea, en lo que hablaste de la escena colonial, el carácter fundacional, hay una ficción, tiendo a ver que también hay ficciones en las cuales se resisten a esa ficción fundadora. Digo, no puedo evitar pensar en Césaire, en el cual él utiliza la ficción poética, se da cuenta de que existe un cuerpo desfamiliarizado para consigo mismo, como en el caso del Cuerpo Negro, y bueno, hace toda su ficción en Cuaderno de Retorno a un País Natal. O sea, tiendo a ver que también hay una ficción resistente a esa escena fundadora, ficcional, del microcolonialismo. Qué bueno eso. Se cortó, Carlos. Se cortó tú. ¿Se cortó? Bueno. Ahora volvió. A ver. Bien. No, que tiendo a ver que hay ficciones también que de cierta forma son resistentes a esa ficción fundante del microcolonialismo. Y pensaba no solo en el cine, como bien mencionaste, sino también en el caso de Aimé Césaire, en el cual él tiene que recurrir a la invención para poder justamente estar pensando desde un cuerpo desfamiliarizado para consigo mismo. Creo que se corta un montón. No, pero se entendió. Quédate quieto, estate quieto. Bien, bueno. Sí, bueno, esas dos cosas que me parecieron interesantes. Está buenísimo, porque no le encontraba justamente eso, ¿no? Que cómo cortar de cuajo, podríamos decir, esa ficción que está súper encarnada. Es como, somos eso, digamos, somos la encarnación de las consecuencias perversas, digamos, de esa ficción necrótica. Claro, entonces, yo justamente pensaba, justamente el tema de la ficción, no pensarlo, me parece que la ficción también es un espacio de disputa, ¿o no? De disputa descolonial en cierto momento. Porque, a ver, también nos lleva al... Se cortó. ¿Se cortó? Bueno. Sí, nos lleva a... Se le corta. Se corta. Bueno, pero lo escribo, si no. No, pero a ver, trata de decirlo. Escribirlo así no nos olvidamos. Bueno, está bien. Carla, querías... Tenés que poner el micrófono, Carla. Desmuteate. Ahí está, estoy en la calle. Miren, respecto del tema de cortar de cuajo, apenas empezó la pandemia, yo me puse a pensar que era como, ¿viste el cuento de la Bella Durmiente? Sí. Que en ese momento todos quedan dormidos en donde estaban. El cocinero cocinando, la lavandera colgando la ropa. ¡Qué divino! El rey contando su dinero, la reina, no sé, probando su traje, ¿no? Que si se pudiera hacer eso, que la pandemia fue eso, en realidad, cuando cayó este aislamiento, cayó esta cortina, nos encontró haciendo exactamente lo que naturalizamos de nuestra vida, pero que justamente podía ser
por ejemplo, el último día de nuestra vida, y que probablemente tuviéramos que repetir a lo Bioy Casares, ese cuento de Bioy Casares del perjurio de la nieve, a lo Bioy Casares, teníamos que repetir eso eternamente, todos los días igual. Entonces, que aquellas decisiones o aquellas conformaciones o aquellas estructuras que han llevado a que nosotros tengamos la vida que tenemos hoy, tal y como es, al repetirse en esa repetición, se pudiera como cristalizar sus contradicciones. Y que, bueno, era con la metáfora esta de la Bella Durmiente, a mí me parecía que era una buena manera como de detener la ficción, esta construcción real de la realidad. Es cierto, está buena esa operación. Parece la película El Día de la Marmota, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, Achi, ¿algún otro comentario? Ya son las 8, así que cuando quieran, cerramos. Bueno, yo nada, simplemente agradecerles la exposición de uno y otro. En realidad, la de la Ale me permitió comprender muchas cosas y la de la Cristina me generó un montón de interrogaciones. Entonces me parece que es un buen contraste una y otra cosa. Me interesó mucho lo de la genealogía de lo micro como para pensarlo quizás como ese anverso, ese contraste, ese lado oscuro al que en muchas ocasiones aludimos, para pensar también cómo se constituyen las genealogías de las totalidades, digamos, como ver en esa tensión la dependencia de una y otra cosa, sobre todo pensándolo en esta, ya que aludiste a Benjamin, en esta alusión benjaminiana que concibe precisamente que en esa interrupción, que en ese acontecimiento, que en eso tan minúsculo, es tan importante precisamente por su carácter monadológico, ¿no? Y el relato monadológico como un relato también de ese racionalismo moderno que nos permitiría pensar eso, cómo esto micro alberga una totalidad, pero en esa contradicción. Y esa contradicción es el espacio, quizás, de otra fundación. Sobre Benjamin he estado indagando, digamos, el concepto de fulguraciones, que siempre me ha flasheado, ¿no? Directamente es hermoso ese concepto. Y yo lo tomaba por el lado de eso, ¿no? De las tesis sobre la historia, ¿no? El concepto de fulguración ahí. Pero así como que me ha hasta asustado, ¿no? Que una cosa micro contenga como atómicamente, como el huevo de la serpiente, ¿no? Es terrible. Esa interpretación ha sido durísima. Bueno, por eso vale la pena el viaje a la fenomenología, ¿no? Sí, y también es condición de posibilidad, digamos, toda esa condensación de tanta potencia quizás es la potencia de la disputa, ¿no? Entonces estos microcuerpos coloniales que andamos por allí, albergamos esa potencia divina. A estos microcuerpos los cuerpos aglomerados, porque un aglomerado, o sea, medio como emulando también un poco a las sociedades abigarradas, ¿no es cierto? Vamos a ser sinceros. Pero yo le iba por el lado, sacarle la palabra sociedades, ¿no? Justamente por Gabriel Tarda. Entonces irle por el lado de los cuerpos. Y el concepto de cuerpo aglomerado, ¿no? Me pareció, porque aglomerado quiere decir juntar muchas cosas diversas y que se arme un pastiche, ¿no? Entonces, cuerpos diversos, agrupados desordenadamente, ¿no? Porque no le quiero llamar a mi situacionalidad, diríamos, que soy transmestiza o transcultural o mestizo, cultural, esas palabras no creo que alcancen lo micro, siguen siendo macro, ¿no? Entonces le llamé a los cuerpos aglomerados, cuerpos diversos, agrupados desordenadamente, que tuercen identidades con mayúscula y temporalidades, ¿no? Y enfocándonos en esas mutaciones instantáneas, a lo Benjamin, pero a lo bruto Benjamin,
mutaciones instantáneas irreversibles, porque ese es el tema, ¿no? Porque normalmente las mutaciones instantáneas de cualquier cosa o son irreversibles o son reversibles. La química, digamos, se pregunta, ¿esto es reversible o irreversible? Y bueno, entonces esas mutaciones irreversibles que remueven marcas de la memoria, pero hay otra cosa que me parece potente aquí, que es de las memorias desiguales, porque una desigualdad hay en lo micro que hace que se replique, digamos, algo macro de una manera particular en lo micro. Entonces, eso es lo que me interesa, porque básicamente no es lo mismo estar acá que estar allá, digamos, allá de los hallazgos, para no decir nada. Bueno, pero esa desigualdad es como es el intersticio que permite, digamos, modular algo distinto a la genealogía de la totalidad, porque si se convierte todo lo micro en lo mismo, es una réplica, digamos, del mismo esquema. Entonces, es esa desigualdad la que... ¡Ay, genial! Esa Y era. para seguir jugando con el tema de los cuentos infantiles, esas mutaciones permanentes, bueno, nos permiten, a eso aludía, a pensar estas potencias como con la posibilidad de devenir superhéroes y superheroínas, ¿no? Así. Claro. Bueno. Mariana. No, bueno, agradecerles. No, me quedaba pensando en la cuestión de la desigualdad y de lo que planteaba Carla, de esto que quedamos todos haciendo lo que estábamos haciendo. Y pensaba en qué medida quiénes pueden hacer lo que estaban haciendo, ¿no es cierto? Porque Claro. Pensaba esto justamente las desigualdades económicas. Entonces, nada, eso me quedaba pensando, porque no todas las personas tuvieron la posibilidad, o sea, esto dado en un pensamiento no tan abstracto, tan teórico ni tanto, pero sí situado, en que no todas las personas ni las mujeres tuvieron la posibilidad muchas veces de seguir haciendo lo que estaban haciendo. Entonces, desde qué lugar también plantear la desigualdad y por ahí en qué sentido, solamente eso me quedé pensando de lo que he escuchado, nada más. Bueno. Y agradecerles a los dos también por las intervenciones. Sí, a Cristina, yo presenté de qué va esto en general, pero la primera intervención concreta es la de Cristina, de la secuencia. No, yo creo que no, porque vos cuando haces este raconto, ponés siempre un plus para adelante. Entonces, ese plus, digamos, nos queda también resonando en la cabeza. No han sido pocos los párrafos que he ido cambiando mientras he ido hablando. Así que... Bueno, bueno. Voy a parar la grabación y ya nos despedimos directamente out. Bueno, en abril, antes de que pares, por si alguien después ve esto, en abril tenemos una sesión. Después vamos a definir las fechas, pero ¿dónde se puede ver? Si alguien más quiere asistir. Se ve en el canal de YouTube del IEB, lo vamos a ir poniendo en nuestras redes sociales y vamos a ir replicando con cada uno de nuestros, digamos, de nuestros muros, en Instagram, qué sé yo, dónde va a estar. Así que bueno, voy a cortar la grabación, hasta luego, muchas gracias.